Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la unidad número 5, que es el método de mínimos cuadrados, el ajuste a una curva a través de dicho método. Bueno, el método de mínimos cuadrados es una técnica también del cálculo, de otra herramienta del cálculo numérico, en la que dado un conjunto de pares ordenados, x e y, es muy importante, estos puntos son puntos datos, y son puntos datos que tienen error. Son puntos que lo hemos calculado, pueden ser provienen de la estadística, son estocásticos, pueden venir de un experimento. Bueno, la naturaleza de los puntos para poder aplicar mínimos cuadrados es que tengan error. Vamos a tener como datos estos puntos y una familia de funciones, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer con el método de mínimos cuadrados es encontrar dentro de esa familia de funciones la función continua que ajusta o que mejor aproxime a los puntos datos. Vamos a buscar el mejor ajuste, aquella función que cometa el menor error. Y todo esto de acuerdo con el método de mínimos cuadrados, con el criterio del mínimo error cuadrático. Bien, esto dicho de manera de definición, de manera general, vamos a intentar tratar de explicar y que ustedes puedan comprender qué es lo que estamos diciendo. Dijimos que teníamos como datos pares ordenados. Recalco el tema de que estos puntos tienen que tener, no son exactos, tienen error, pueden venir de un experimento. Y tenemos un tipo de función de aproximación. Este tipo de función de aproximación tiene que ser una combinación lineal de funciones que dependen de x, funciones phi que dependen de x, y los coeficientes a los cuales llamamos CJ. ¿Cuántos términos tiene esta función? Depende de la función que tengamos como dato. Y si así como está generalizada, sabemos que tiene m términos. Volvemos a repetir, los phi son funciones que dependen de la variable x y los c son coeficientes. ¿Cuántas funciones de aproximación o cuántas familias podemos tener? Podemos definir muchísimas funciones f de x que ajusten a los puntos datos. Tenemos infinitas funciones, pero dentro de una familia, dentro de un tipo de función, el método me va a permitir elegir o nos va a permitir encontrar la función que mejor aproxima. Por ejemplo, podríamos decir que quisiéramos aproximar con una parábola. ¿Cómo sería la función de aproximación si fuera una parábola? Bueno, la forma de la parábola ya la conocemos, tenemos un término que es el cuadrático, la función phi1 de x sería x al cuadrado, la función phi2 de x sería x, y la función phi3 de x, que es la que acompaña al coeficiente c3, sería una x que está elevado a la 0, porque no está, es un 1. Este 1 es el que acompaña a este coeficiente. Y como dijimos recién, los C, C1, C2 y C3 serían nuestros coeficientes. El método de mínimos cuadrado nos va a asegurar, una vez que lo podamos calcular a estos coeficientes, que los coeficientes van a ser mis incógnitas, cuando le demos los valores a C1, C2 y C3, lo que va a asegurar el método de mínimos cuadrados es que de todas las infinitas parábolas, la parábola que me define el método va a ser la que mejor ajusta a estos puntos datos. ¿Sí? Luego podría tener otra función de aproximación de otra familia de curvas distinta, con otra forma distinta, que puede que ajuste mejor a los puntos datos, pero no va a existir otra parábola mejor que la que vamos a obtener con el método
de mínimos cuadrados. Bien. Volvemos a repetir, en este caso, ¿cuántos términos tiene mi función de aproximación? 3 términos. Por lo tanto, en esta formulita, este m sería 3. Es la cantidad de términos que tiene mi función de aproximación. Vuelvo a repetir, la función de aproximación tiene que ser una combinación lineal de funciones phi, que pueden ser polinómicas, trascendentes o lo que sea, con coeficiente c y con m términos. Muy bien, tenemos como datos el conjunto de pares ordenados, que ya dijimos que podían tener error, y la función de aproximación. ¿Cómo vamos a trabajar con el método de mínimos cuadrados? Vamos a ver cuál es el error que estamos cometiendo la desviación. ¿Qué sería esta desviación? Sería la sumatoria de todos los errores. Y K serían los puntos datos. Y f de xk sería evaluar con mi función de aproximación, una vez que yo la tenga, con cada uno de los puntitos x datos, y qué valor obtengo con la función de aproximación. La diferencia entre el valor dato y el valor que obtenemos con la función de aproximación sería el error que cometo en cada uno de los puntos. Si sumamos todos los errores, obtendríamos esta desviación. ¿Qué viene a ser n? N viene a ser la cantidad de puntos datos. Esto lo tenemos que calcular por todos los puntos que tengo como datos. Sumamos todos los errores y obtenemos la desviación. Ok, yo lo pongo acá. Atención, cuidado, ¿qué es lo que sucede? Que puedo tener errores positivos y errores negativos, entonces estos se compensan. ¿Qué pasa si un punto me da un error por arriba de la curva y otro por debajo de la curva? Uno es positivo, el otro es negativo. Al compensarse, estos errores, esta magnitud, esta desviación, que es una magnitud del error, bueno, no me estaría dando la verdadera o lo que está pasando en realidad. Por lo tanto, tengo que intentar eliminar estas compensaciones de errores. ¿Qué se nos ocurre? Y bueno, tomemos valor absoluto. Y calculemos, entonces todos los errores se transformarían en positivo y se me sumarían. Bien, me voy a adelantar un poquitito. ¿Qué va a pasar en un ratito? Vamos a necesitar trabajar con el cálculo de diferencial. Para que este error sea mínimo, que es lo que estamos buscando definir, vamos a tener que buscar un mínimo, y el mínimo lo vamos a encontrar cuando la derivada primera de esta desviación sea igual a 0. Como vamos a trabajar con el cálculo de diferencial y la función valor absoluto no está definida la derivada primera en el mínimo, no podemos trabajar con valor absoluto, y para que no se me compensen los errores, la otra posibilidad es elevar al cuadrado, entonces todo error negativo se me va a transformar en positivo y así voy a poder acumular los errores, y de esta manera definimos S, que es la sumatoria de desde todos los puntos datos que tengo, desde 1 hasta n, de mi valor dato, con el valor que obtenemos con la función de aproximación, pero previamente lo vamos a elevar al cuadrado para evitar que se me compensen los errores. Y de esta manera hemos definido el funcional de desviación, el cual vamos a intentar, en un ratito, buscar que sea mínimo, para poder obtener y poder asegurar el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Muy bien, si reemplazamos f de xk con la formulita de la función de aproximación, es lo que hemos hecho aquí, obtendríamos esta S un poquito ampliada. Volvemos a repetir, esta S nos da una magnitud de error de esa función de aproximación a esos puntos datos.
¿Y para qué nos va a servir esta S? Para permitir elegir entre varias funciones de aproximación cuál es la que mejor aproxima los puntos datos. A ver, nos paremos un poquito aquí. Hace un ratito les mencioné que si esa función de aproximación era una parábola, el método de mínimos cuadrados nos aseguraba que íbamos a obtener la mejor parábola. Entonces, ¿por qué ahora digo que entre varias funciones? Bueno, porque a lo mejor tengo una parábola y tengo una función, por ejemplo, de sumatoria de logaritmos, de distintos logaritmos, de 3 términos con distintos logaritmos. Bueno, el método nos va a asegurar que de la parábola nos va a dar la mejor, y de esa combinación de logaritmos también nos va a dar la mejor. Pero ¿cuál es la mejor, entre la parábola o la de los logaritmos? Para eso vamos a tener que obtener el S de la parábola, el S de los logaritmos, y aquella que tenga el S menor, esa va a ser la función de aproximación que mejor aproxima los puntos datos. Si avanzamos un poquito, vamos a seguir comprendiendo este concepto. Sé que no es fácil, pero a medida que vayamos avanzando, lo vamos a terminar de comprender. Es como que les voy dando un anticipo y vamos a seguir trabajándolo. Muy bien. Recordemos que el ISUK es dato y esta es la función de aproximación. Estas son las funciones phi que dependen de la variable x y que la vamos a ir evaluando en cada uno de los xk. Que CJ va a ser mi incógnita para definir la mejor parábola, ¿sí? Vamos a tener que encontrar cuáles son los C para conformar la parábola. Los CJ van a ser mi incógnita. Eso es lo que yo a esta altura tengo que encontrar, para encontrar la mejor función de aproximación. N, ¿qué era N? N era la cantidad de puntos datos, y M, ¿qué era M? La cantidad de términos de la función de aproximación. No nos olvidemos todo esto para no perdernos en nuestra explicación. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a intentar minimizar el funcional de desviación, lo que acabamos de calcular, a S, lo vamos a minimizar. ¿Y qué sería esto de minimizar el funcional de desviación? Sería obtener los coeficientes C que minimicen el valor de la función S. Y esto se va a dar cuando las derivadas parciales de S respecto de cada una de las variables C, I, porque tengo varias C, igualarlas a 0, derivada parcial de S respecto a CI igualada a 0. De esa manera vamos a minimizar el funcional de desviación. Ok, y empezamos a trabajar un poquito algebraicamente. Analicemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos una sumatoria de U al cuadrado. Si yo tengo que calcular derivadas primeras, esto sería U al cuadrado, la derivada sería 2 por U'. Nuestra función de aproximación, si yo la amplío, sería C1 por Φ1, C2 por Φ2 y Cm por Φm. Recuerden que tiene m términos. Si intentamos desarrollar la derivada primera para C1, y luego vamos a generalizar para CI, primero lo vamos a trabajar para C1 para que lo puedan comprender un poquitito mejor, vamos a intentar calcular la derivada primera de S respecto de C1 y lo vamos a igualar a 0. Esto es para minimizar el funcional de desviación. Bueno, esto es lo que les decía recién. Esto es U al cuadrado. La derivada primera, ¿cómo sería? 2 por U'. Tratemos de hacer esto. ¿Cómo sería U'? A ver, si esto es U, ¿cómo sería U'? Estoy derivando respecto de C1. Si derivo respecto de C1, mi variable es C1. Lo que no es C1 es constante. Entonces, ¿qué tengo aquí? IK. IK es una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Y en f de x, mi función de aproximación, ¿en dónde tengo C1? C1 tengo solamente en el primer término. Si yo derivo este segundo término respecto de C1, este segundo término, como no tiene C1, es constante, se hace 0. El tercero también se va a hacer 0, el Cm
no tiene C1, se hace 0. Por lo tanto, me queda solamente el primer término. ¿Cómo sería la derivada de una variable por una constante? Es la constante, que sería phi, por la derivada de la variable. ¿Y cuánto es la derivada de la variable? Que la variable C1 es como si tuviera una X, y yo tengo que derivar X. ¿Cuánto es la derivada de X? 1, porque la variable está solita, es C1, ¿lo ven? C1 por una constante, phi1 actúa como constante y C1 actúa como variable. Entonces, la derivada de C1 por phi1 de X es 1 por phi1 de X. El resto es todo constante. Ok, todo esto que hemos pensado lo tratemos de escribir y tratemos de armar la derivada de S respecto de C1. Dijimos, 2. La sumatoria, va a seguir sumatoria porque serían todos los términos. Por U, copio U, que sería todo lo que está dentro del paréntesis de afuera. Por U', que ya dijimos que era phi1 por X. Y todo esto es igual a 0. Bien, el 2 está multiplicando. Pasa dividiendo al otro miembro. Si el 2 pasa dividiendo, me queda 0 dividido 2. 0 dividido 2 es 0. Entonces el 2 se me va. Y vamos a aplicar distributiva de la sumatoria con los dos términos y distributiva del phi1 de xk a los dos términos. Ok, si aplicamos todo esto que acabamos de explicar, ¿qué nos queda? Nos queda derivada de S. La derivada de S respecto de S1 se nos transformó en, el 2 se me había ido. La sumatoria de K, que va desde 1 hasta N, este 0, se me escapó, está igual a K. Es el 0 es el segundo miembro que está acá, es igual a 0. Cuando subamos el PowerPoint vamos a corregir esto para que no les quede mal, ¿sí? Pero este 0 es a lo que está igualado todo esto. ¿Está bien? ¿Me explico bien? Y K por phi1 de xk menos la sumatoria de K, que va desde 1 hasta N, y la sumatoria de J, que va desde 1 hasta M. CJ por phi J por el phi1. Ok, ahí obtuvimos la minimización del funcional. Continuemos. Acá lo tenemos ya el 0 escrito bien, ¿sí? Esto es lo que nos quedó recién, lo que acabamos de llegar a la conclusión recién. Continuamos con procesos algebraicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar al otro miembro, este término que está aquí, IK por phi1 de xk. Este K es un subíndice, ¿sí? Esto va a pasar al otro miembro. Y vamos a reacomodar los términos con las dos sumatorias. Estos términos los vamos a reacomodar. Esta sumatoria que depende de J va a salir para afuera. Y esta que depende de K ingresa. ¿Sí? Y lo reacomodamos de la siguiente manera. Esto es lo que les decía de la sumatoria. El CJ que no tiene K queda solamente acá. Y como esta partecita se mueve con J y se mueve con K, queda de este lado. Todo esto que está aquí pasa para el otro miembro, está sumando, pasa restando. Como ambos miembros quedan negativos, cancelamos los negativos. Seguimos con procesos algebraicos. Sí, ahora que ya tenemos minimizado el funcional, lo queremos generalizar para cualquier incógnita C, lo que tendríamos que hacer es, en vez de trabajar con C1, hubiéramos trabajado con CI, ¿qué hubiera pasado? Phi1 deja de ser Phi1 y pasa a ser Phi. De esta manera
podemos generalizar la minimización del funcional. Y nos queda CJ, FIJ, cambia de ubicación, Φ1 deja de ser 1 y pasa a ser Φi, igual a la sumatoria de I sub K, Φi de XK. El 1 pasó a ser I. De esta manera generalizamos y podríamos armar cada una de estas por cada uno de los C que tengamos como incógnitas. Tenemos entonces que tenemos nuestra función de aproximación, hemos armado el funcional de desviación y hemos minimizado dicho funcional de desviación de manera genérica. ¿Cuántas de estas ecuaciones tendríamos si tengo M, C o M incógnitas? Tendríamos M ecuaciones, una para cada uno de nuestros C. Estas ecuaciones van a ser ecuaciones lineales y el conjunto de ecuaciones van a formar un sistema de ecuaciones lineales. La matriz de coeficientes va a ser simétrica y de tamaño m por m, porque dijimos que teníamos m ecuaciones con m incógnitas. Si resolvemos este sistema de ecuaciones lineales, que lo vamos a resolver con Gauss, que lo acabamos de ver hace un ratito, vamos a encontrar los valores de nuestras incógnitas C y obtendríamos de esta manera la función de aproximación. Entonces, ¿cómo sería nuestro sistema de ecuaciones lineales? Armemos como un ejemplo, si tuviéramos 3 incógnitas C con m igual a 3, y nuestras incógnitas serían C1, C2 y C3. Nuestra primera ecuación sería cuando I es igual a 1. Todas las sumatorias, no lo pongo porque son todas de K, que va desde 1 hasta N. De esta manera sería nuestra primera ecuación. ¿Cómo sería nuestra segunda ecuación? Cuando I es igual a 2. Acá está desarrollada, ¿sí? Fíjense, Φ1 por Φ1, Φ1 por Φ2, acá va variando la J, ¿sí? Cuando J vale 1, tendríamos C1, y aquí valdría 1. Cuando J vale 2, sería C2, y vale 2. Cuando J vale 3, sería C3, y Φ3. Cuando I vale 1, esta sería nuestra primera ecuación. ¿Cómo sería la segunda ecuación cuando I vale 2? Sería de esta manera. Cambia acá el 2 y cambia acá el 2. Obviamente en todos los términos. El 2 y el 2. ¿Y cómo sería cuando I vale 3? Cuando I vale 3, cambia. Aquí en 3, en 3, en 3 y en 3. Esto sería nuestro sistema de ecuaciones lineales. De 3 incógnitas, C1, C2, C3, y 3 ecuaciones. La sumatoria de este Φ1 por Φ1 valuado en XK nos va a dar un número, porque recuerden que los Φ eran conocidos, los X eran datos y evaluar, esto sería evaluar en los Φ con cada uno de los datos. Esto va a ser un número, van a conformar a nuestra matriz A de coeficientes. Los C van a ser las incógnitas y esto que tenemos aquí van a ser nuestros términos independientes. De esta manera vamos a poder trabajar en el práctico. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones lineales con Gauss y vamos a encontrar nuestras incógnitas C. Vamos a obtener la función de aproximación, que es la mejor
función de esa forma, de esa familia de curvas, dijimos si era una parábola va a ser la mejor parábola, luego le podremos calcular el error que estamos cometiendo, la magnitud del error que estamos cometiendo con esa parábola, que lo llamaremos S. Para el práctico, si queremos hacer un resumen, lo hacemos de la siguiente manera. Como datos, vamos a tener nuestros puntos datos, la función de aproximación que va a tener que tener esta forma. Vamos a identificar las funciones phi dentro de la función de aproximación. Si vamos haciendo en paralelo un ejemplo, volvemos al ejemplo de la parábola, recordemos que ya habíamos identificado cada una de las funciones phi, esta sería phi1, phi2 y phi3. Vamos a armar nuestro sistema de ecuaciones lineales, observar que cada elemento A y J era la sumatoria de phi fila por phi columna. Si pudiéramos volver a la anterior, era phi1 por phi1, phi1 por phi2, ¿se acuerdan la matriz de coeficientes? Entonces, armaríamos nuestra matriz de coeficientes, phi1, phi fila por phi columna. Phi1 por el elemento A, 1, 1, la fila es 1 y la columna es 1. Entonces sería phi1 por phi1. Phi1 es x al cuadrado por x al cuadrado. Phi1 por phi2, x al cuadrado por x. Phi1 por phi3, x al cuadrado por 1. Y así armaríamos cada uno de los elementitos de la matriz de coeficientes. No se preocupen, en un ratito vamos a hacer un video práctico resolviendo todo esto para terminar de comprender. A este sistema de ecuaciones lineales, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver con el método de Gauss. Y podemos aplicar las técnicas de pivoteo, ya sea pivoteo parcial o pivoteo total. Cuando resolvemos con Gauss, vamos a poder obtener los valores de los C, C1, C2 y C3, y así poder formar nuestra función de aproximación. Una vez que armemos nuestra función de aproximación, vamos a poder calcular S, que es la diferencia entre el valor dato y el valor que obtenemos con la función de aproximación. En el caso que tengamos dos o más funciones de aproximación, podremos comparar estos S y aquella función que tenga el S más pequeño es la función de aproximación que mejor aproxima los puntos datos. Vuelvo a repetir. El método de mínimos cuadrados, al obtener la parábola, va a ser la mejor parábola, pero si tengo otra función de otro tipo, para poder saber cuál es la que mejor aproxima, tengo que calcular los S y comparar aquel S que tenga el menor S, esa es la función que mejor aproxima. Bueno, hasta aquí hemos visto el método de mínimos cuadrados, ya lo hemos comprendido. Les pido que lo revisen, y una vez que revisen tanto el material del apunte como el PowerPoint, y si quieren volver a ver el video, los invito a que vean el video del práctico, que vamos a resolver un práctico completo.